Sí, doctor. Ok, bueno. Hoy día toca hablar el tema de cefaleas. Dentro de estas vamos a hablar de migraña, que es la enfermedad, una de las enfermedades más comunes en neurología y la principal causa de consulta externa también. Entonces la cefalea ya se describía desde etapas preincas, precolombinas, y uno de los métodos a tratar por la cultura Paracas, por ejemplo, era la trepanación craneana, aparte de los traumatismos cráneoencefálicos. Vamos a ver un poco de generalidades, definiciones, clasificación, fisiopatología y tratamiento de las cefaleas. Entonces, las cefaleas son un síntoma frecuente y les decía que es la primera causa de consulta en neurología. De estas se pueden dividir en dos grandes grupos. Las cefaleas primarias, donde el 90% son migrañosas o tensionales y el 10% van a ser cefaleas secundarias. Y otras, un porcentaje muy pequeño que se llama neuralgias craneales. Entonces, las cefaleas primarias tenemos el 90% y son debido a alteraciones químicas, neurotransmisores. Es decir, que el paciente no va a tener una lesión estructural en el cerebro ni en los vasos sanguíneos, sin embargo, va a haber vasodilatación o vasoconstricción de las arterias que van a originar cefalea. Y la cefalea secundaria pues tiene mecanismos bien definidos. Y estos mecanismos van a ser lesiones estructurales, tumores, traumatismos, procesos expansivos, neurocisticercosis, algunas infecciones. Y las neuralgias craneales son inflamación o irritación de los nervios craneales que van a originar dolor, principalmente el trigémino, el glosofaringio, que pueden originar dolores en lugares específicos. Entonces, la clasificación que rige actualmente es la del 2018 por la por la Sociedad Internacional de Cefaleas, en el cual divide como primaria migraña, cefalea tensional, cefalea autonómica trigeminal y otros desórdenes primarios. Y las secundarias debidas a traumas, debidas a problemas vasculares como hemorragias subaracnoideas, a infecciones como neurocisticercosis en nuestro medio, a problemas de coagulación, etcétera, ¿no? O problemas psiquiátricos también. Y las neuralgias craneales principalmente son dolor en zonas específicas como dolor facial o dolor del nervio glosofaríngeo. Esta es la duración y frecuencia de cada episodio de cefalea. La cefalea es una enfermedad episódica, como ven acá en este gráfico, tiene un pico de dolor, mejora y vuelve a aparecer. Y hay factores que desencadenan este dolor, factores gatillantes que van a originar una crisis de dolor. En cambio, la cefalea tipo tensional es permanente, es de localización occipital, cervical, bifrontal, bilateral. En cambio, la migraña es hemicraniana, pulsátil. Y esto va a originar un dolor permanente, la cefalea tensional, de no mucha intensidad. Recuerden que el dolor se mide en la escala de EVA, escala análoga del dolor, que tiene una puntuación de 0 al 10, donde 10 es el máximo dolor. Entonces, una crisis migrañosa puede ser 10 de 10, una cefalea tensional puede ser 5, 4 de 10, de forma permanente. Y puede haber la combinación de ambos, que es una migraña, una crisis migrañosa y un paciente tener una cefalea tensional. Es decir, está deprimido, tiene otro factor emocional, ansioso, tiene un dolor cervical o occipital permanente y de base tiene una migraña, entonces hablamos de una cefalea mixta. Luego tenemos la cefalea en racimo, que es un dolor muy intenso, 10 de 10, que aparece episódicamente cada año, cada 2 años, pero cuando aparece es un dolor permanente, intenso, que llegan a la emergencia por una crisis de dolor. Y la neuralgia del trigémino aparecen dolores intensos, tipo descarga eléctricas, que pueden ser permanentes, duraderos, dependiendo de la etiología por años.
En cambio, la cefalea de un tumor o de un proceso expansivo es una cefalea increscendo, es decir, que es leve al inicio y después va aumentando de intensidad, pero es crónica, es permanente, dura todo el día, no mejora con analgésicos, pero cada vez es más intensa y pueden haber signos de alarma. ¿Y cuáles son los signos de alarma que debemos buscar? Pues si tengo una cefalea y signos de alarma, buscar estos que pueden ser fiebre, mialgias, pérdida de peso o antecedentes de VIH, insuficiencia renal, uso de corticoides que haga que el paciente esté inmunosuprimido y pensamos en una infección sobreagregada, que haya signos neurológicos como alteraciones mentales, alucinaciones, cambios conductuales, convulsiones o focalidad neurológica, es decir, hemiparesias, hemiplegias, ¿no? El inicio sea súbito, una cefalea en estallido, es decir, yo nunca he tenido una cefalea, tengo de un momento una cefalea intensa, 10 de 10, más náuseas ni vómitos, eso es un aneurisma hasta no demostrar lo contrario. Hoy recuerden que la migraña es una enfermedad crónica, episódica, en cambio una cefalea que nunca he tenido y es súbita, hay que pensar en una cefalea secundaria. Otros, la cefalea de reciente inicio a los 50 años, hay que pensar en un proceso expansivo, ya que la migraña aparece de 20 a 40 años generalmente. Y cambios en el patrón del dolor, si esta es progresiva, si aumenta con los cambios de posición, si aumenta con las maniobras de Valsalva, es decir, aumento de la presión intraabdominal u ocular, eso indica que hay alguna lesión estructural que está originando dolor, o hay papiledema en el fondo de ojo o hay alteraciones en el embarazo. Entonces, la cefalea tensional es la más frecuente, más a mujeres, 2 a 1 que hombres, y hay factores psicológicos en su inicio y en su perpetuación. Generalmente es bifrontal y occipital, no es muy intensa, pero es permanente, asociado a insomnio, asociado a parestesias, hormigueos en manos, en la mitad de la cara, cambios en el estado de ánimo, ¿no? Y entonces podemos tener una cefalea tensional, que todos lo tenemos bajo un momento de estrés. Sabemos que es un dolor no muy intenso y cede con analgésico. Una tensional episódica, que ya se hace un poco más frecuente, y una tensional crónica. Recording in El dolor progress. es diario, permanente, ¿ok? En la parte occipital o bifrontal. Entonces, las cefaleas primarias tenemos que descartar primero una cefalea secundaria. Entonces, todo paciente con cefalea debemos hacer un estudio cerebral, una neuroimagen, una tomografía o una resonancia magnética, que son dos estudios que me permitan descartar otra causa de cefalea. Recuerden que en la cefalea tensional, en la migrañosa, todos los exámenes van a ser normales. Una vez que he descartado un estudio o una lesión cerebral, pues la clasificamos en primaria episódica, cuando tiene menos de 15 días de dolor al mes. Y una cefalea crónica que tiene más de 15 días al mes de dolor. Y esta crónica puede ser de corta duración, menos de 4 horas al día, o de larga duración, más de 4 horas al día. Entonces vamos a tener una cefalea crónica diaria, en una migraña crónica, en una cefalea tensional crónica, en una cefalea persistente de nuevo y en una hemicrania continua, que son estas neuralgias craneales que pueden originar dolor permanente. ¿Okay? Entonces es importante diferenciarlas porque el tratamiento, por ejemplo, de una migraña no es igual a una cefalea tensional. Son dos mecanismos diferentes. Entonces, ¿qué es la migraña? Pues es un trastorno cerebral caracterizado por hiperexcitabilidad neuronal en pacientes genéticamente susceptibles, capaz de activar el sistema trigémino vascular y generando consecuencias médicas y biopsicosociales. Entonces no es una definición sencilla. Acá lo que dice es que la neurona está hiperexcitable, o sea, más sensible en el sistema trigémino vascular. ¿Y qué es eso? Vamos a ver. Entonces, la clasificación por frecuencia habíamos visto baja frecuencia de 0 a 9 ataques, alta frecuencia de 10 a 14 ataques y crónica de más de 15 días de dolor de cabeza y más de 4 horas de duración. En cuanto a la epidemiología, pues la tercera causa de discapacidad, la séptima de discapacidad, tercera de consulta, y produce obviamente ausentismo laboral, produce
este, alteración económica múltiple porque el paciente va a faltar a su trabajo, más días de ausentismo, puede ir a emergencia, entonces económicamente es una enfermedad que consume mucho, es por eso que es importante la prevención. Y la prevalencia en el mundo de la migraña pues varía mucho. En Perú hay muy pocos estudios, creo que solo hay uno que me indica que la prevalencia en Perú es más o menos 5.3 y la prevalencia varía hasta tener valores de 22, 24, por ejemplo en Europa, en Italia, ¿no? Es muy variable. Básicamente en Latinoamérica no hay estudios concluyentes. Entonces sabemos sí que afecta más a mujeres que a hombres, pero cuando afecta a hombres puede ser más discapacitante y los picos de presentación desde los 10 años hasta el pico máximo 20 a 49 años, pero de 20 a 40 se dice que es la edad de presentación. Pero sin embargo podemos tener niños menores de 10 años que ya empiezan con migraña, desde los 4 años ahora se dice que hay niños con migraña. Y la migraña crónica, pues igual, aparece desde los 19-20 hasta los 40 años, 49, con una prevalencia de 1.86 a 1.89, más en mujeres que en hombres. Y se habla de alteración genética, es decir, que la migraña se transmite de familia en familia, principalmente la mujer es la que transmite el gen de la migraña, ya que generalmente las migrañosas tienen familiares de primer grado, madres, hermanas, abuelas que han tenido migraña y se han identificado muchos genes que expresan proteínas y estos van a originar distintos tipos de migraña. Entonces, los estudios epidemiológicos sugieren que la migraña es con aura y sin aura y hay, por ejemplo, una migraña sin aura 1.9 veces el riesgo de sufrir migraña con aura en un familiar de primer grado, es decir, en una hija de una madre con migraña, ¿no? O con aura hasta 4 veces el riesgo de sufrir migraña con aura. Entonces, nos demuestra de que es una enfermedad hereditaria. Otra clasificación de la migraña como tal, la anterior era una clasificación de la cefalea primaria, esta es de la migraña, tenemos migraña sin aura y migraña con aura. Y la aura puede ser típica, con cefalea tipo migrañosa, cefalea no migrañosa, con aura sin cefalea, cefalea hemipléjica familiar, en el cual la mitad del cuerpo se puede paralizar, vamos a ver por qué. Migraña hemipléjica esporádica, migraña tipo basilar que tiene muchos mareos y náuseas y en la infancia puede ir asociada a vómitos cíclicos, a migraña o dolor abdominal, a vértigo, ¿no? También hay migraña retiniana que tiene muchas fotopsias y las complicaciones pueden ser que la migraña se cronifique, que es lo más común, migraña crónica, un estatus migrañoso que tenga dolores intensos que tengan que acudir a la emergencia, una aura persistente sin infarto o un infarto migrañoso y las crisis desencadenadas por migraña, es decir, convulsiones, eso es rarísimo, pero vamos a ver por qué. ¿Y cómo hago el diagnóstico de migraña? Para hacer el diagnóstico tengo que tener 3 pilares, que tenga náuseas, discapacidad y fotofobia, ¿ok? 2 de estos 3 síntomas, 81% de posibilidad de tener diagnóstico de migraña. Si tengo 3 de estos síntomas, pues 93% de probabilidad de que tenga migraña. Y los otros son dolor hemicraniano, fonofobia, dolor que se exacerba con la luz, con la actividad, etc., ¿no? Entonces, pero estos 3 síntomas me van a definir que el paciente tiene o no migraña. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la migraña? Es un trastorno vascular que después se convierte en un trastorno neurovascular y finalmente en trastorno cerebral. Y esto va a originar alteraciones en las neuronas y los vasos sanguíneos y van a dar una sensibilización central, hiperexcitabilidad cortical y una sensibilización periférica. Este es el sistema trigémino vascular, es decir, el nervio trigémino, que ustedes saben que nace de la protuberancia y tiene el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser va a emitir sus ramas
Y una de ellas, estas ramas, va a ir a las arterias de la meninge. Entonces, lo que se inflama es la meninge. No duele el cerebro, duele la meninge, porque hay una irritación meningia, porque hay una vasodilatación y vasoconstricción de los vasos de la meninge, que va a estar dependiente del nervio trigémino por el sistema trigémino vascular. Además, se activan estos otros ganglios, como el ganglio pterigopalatino y el núcleo salivatorio superior, que tiene que ver o es el centro del vómito a nivel cerebral. Entonces, al activarse este centro, pues el paciente tiene náuseas y vómitos permanentes. Por otro lado, también se activa el tálamo y el hipotálamo, que van a originar pues las auras, que van a originar las sensaciones de malestar y van a originar una perpetuación del dolor de cabeza. Entonces, varios estímulos pueden ser visuales, sonores, olfativos, van a ir al tálamo y van a activar el núcleo de Rafe, se llama, y el locus ceruleus, y van a producir, por un lado, liberación de potasio y aminoácidos excitatorios, y van a producir una oligoemia cortical que va a dar el aura. Y por otro lado, va a activar el sistema trigémino vascular, que va a producir la liberación de esta sustancia. La más importante en migraña se llama el gen activador de la calcitonina y otros compuestos vasoactivos que van a producir vasodilatación a través de los receptores serotoninérgicos y una inflamación estéril y la fase de dolor. Entonces tenemos una fase de aura y una fase de dolor. La fase de aura porque hay menos circulación cerebral, y la fase de dolor porque hay compuestos que van a producir vasodilatación, compuestos vasoactivos, entre ellos el gen activador de la calcitonina, ¿okay? Más importante. Y se va a dar una sensibilización periférica y central, periférica a nivel del sistema trigémino vascular, donde va a dar la alodinia, es decir, el paciente va a decir que me duele el cuero cabelludo de esa zona al peinarme, porque los nervios del cuero cabelludo van a estar sensibilizados, y a nivel central, a través del tálamo y de otras sustancias, van a producir que el dolor se permanezca o se repita. Entonces, en la fase de aura, miren dónde empieza la activación del cerebro, en el polo occipital. Entonces el paciente va a tener escotomas, fotopsias, y después la propagación del estímulo va a ir hacia la parte de la cisura central con la unión del lóbulo temporal. Entonces va a haber menos circulación cerebral, se llama fase de oligoemia. Esta fase de oligoemia dura aproximadamente 2 horas, disminuye el flujo sanguíneo cerebral desde el surco parietal, occipital hacia el parietal. Entonces va a producir destellos de luces, va a producir sensaciones como alteraciones del lenguaje, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas transitorias. Después de esto, ¿qué va a hacer el cerebro? Como hay menos circulación, va a hacer una compensación con una dilatación y aumento del flujo sanguíneo a la arteria meningia media a través del sistema trigémino vascular. El ganglio de Gasser, que va hacia las arterias de las meninges, va a producir una vasodilatación en compensación de la vasoconstricción. Entonces, fase inicial, vasoconstricción; fase posterior, dilatación. Entonces viene en la dilatación la fase de la cefalea, donde se van a producir liberación de varios neurotransmisores que van al tálamo, al hipotálamo. Dentro de ellos hemos dicho que el gen activador de la calcitonina es el que va a producir vasodilatación y activación de sustancias inflamatorias. Entonces va a haber una meningitis aséptica, se llama así, porque hay una inflamación de toda la meninge, por tanto un dolor cerebral intenso transitorio. Entonces vean acá, la vasodilatación va a producir en las arterias meningia media a través del nervio trigeminal, va a producir liberación de sustancias vasoactivas. ¿Y cuáles son? Esta es la dura madre durante la migraña, el gen activador de la calcitonina, que va a producir vasodilatación cerebral. ¿Okay? No es el único, pero es el más importante. Y todos los tratamientos, por ejemplo, hay anticuerpos monoclonales dirigidos con el gen activador de la calcitonina. ¿Okay?
Entonces, ahora hay nuevos tratamientos preventivos de migraña dirigidos contra el gen activador de la calcitonina porque es el más abundante. Entonces, ¿cuál es el papel de este gen activador de la calcitonina? Va a actuar a todo nivel, activa todas las neuronas de la migraña, produce sensibilización central, la alodinia cutánea, es decir, ese dolor en el cuero cabelludo, produce y modula la inflamación neurogenética y regula el sistema cardiovascular al producir vasodilatación. Entonces, esta inflamación meningia o una inflamación neurógena que se produce por este gen activador de la calcitonina. Entonces, este sería el resumen de un paciente con crisis de migraña. Empieza a nivel occipital con aura, con problemas visuales, con náuseas, con destellos de luz. Esto va a ir hacia el tálamo y va a activar el gen activador, perdón, va a activar el sistema trigémino vascular que va a producir vasodilatación de las arterias de la meninge y va a producir cefalea. Por otro lado, se activa el gen visceral, los núcleos viscerales, que van a originar náuseas y vómitos. ¿Por qué es importante entender la fisiopatología? Porque, por ejemplo, el núcleo visceral es el que controla el vómito a nivel central y tiene un receptor dopaminérgico de 2. ¿Cuál es el medicamento que bloquea esto? La metoclopramida. Entonces, en un paciente que tiene migraña, no le voy a dar Gravol o diminugrinato porque el Gravol actúa controlando las náuseas y vómitos a nivel intestinal. Yo quiero que se bloquee las náuseas y vómitos de un paciente con migraña a nivel central, bloqueando este núcleo visceral. Entonces debo dar metoclopramida. Por eso que en la combinación del tratamiento de una crisis de migraña está analgésicos más metoclopramida. Es el único que bloquea esto. Entonces, según los estudios y distintas fases, cada una de las partes del cerebro se activan de acuerdo a las fases de migraña. Por ejemplo, en la etapa premonitoria puede haber dolor cervical, fatigas, fotosensibilidad, sonosensibilidad, se activa la corteza, el hipotálamo. En la fase de aura hemos dicho que se activa la corteza occipital con síntomas visuales, sensitivos del lenguaje, problemas cognitivos. Y en la fase de cefalea se activa lo que es el hipotálamo, el tálamo. ¿Okay? Y luego en la fase prosdrómica, después de que pasa el dolor de cabeza, ya se activa la corteza y termina el hipotálamo y el tálamo. Pero es importante entender que en el aura se activa la corteza occipital, luego avanza la parietal y en la fase de cefalea se activa el tálamo y el hipotálamo. Ahora hablemos de la migraña crónica. La migraña crónica es todo paciente que tiene dolor de cabeza episódico, es decir, me duele una vez cada 6 meses, cada 3 meses. Ahora mi dolor es 2 veces por semana, 3 veces por semana, hasta hacerse diario. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a originar que una migraña se cronifique? Varios factores. Entonces, la clasifico de paciente con migraña episódica de baja frecuencia, alta frecuencia, más de 15 días de dolor, y migraña crónica cuando es diario. Entonces, puede ser problemas emocionales, puede ser maltrato psicológico. Se ha visto que la periodontitis también origina factores inflamatorios. La obesidad produce más activación del gen activador de la calcitonina y de sustancias como orexinas, y esto va a activar el sistema trigémino vascular. Entonces les decía que la periodontitis origina alteraciones inflamatorias que van hacia las raíces del nervio trigémino. Recordemos que los maxilares, las encías de los dientes tienen inervación del trigémino. Es por eso que la neuralgia del trigémino da en la rama B1, B2 o B3 del trigémino. Lo mismo pasa. Al haber una inflamación crónica a nivel de los dientes, van a producir factores inflamatorios. Y también se ha visto ahora último, por ejemplo, la periodontitis origina Alzheimer, demencia. Es importante el cuidado de los dientes. Por otro, el maltrato psicológico, el abuso sexual, la negligencia va a originar cronificación, porque se puede asociar a una cefalea tensional, se vuelve una cefalea mixta y origina dolor.
La alodinia cutánea es un signo de sensibilización central, es decir, dolor en el cuero cabelludo de la zona que tengo dolor, significa que esos nervios del cuero cabelludo ya están muy hipersensibles. El abuso de analgésicos, hay personas que tienen mucho dolor y abusan, toman AINES, toman opioides y eso pues hace que el abuso crónico de analgésicos empeore el dolor de cabeza y después haya una resistencia a analgésicos. Y finalmente el exceso de cafeína. Si bien la cafeína tiene 2 o 3 tazas de café al día, tiene un efecto beneficioso, pero el abuso de cafeína va a producir el efecto contrario. ¿Okay? Porque la cafeína es un vasodilatador, se usa ni bien empieza el dolor de cabeza. Entonces, los componentes migrañosos tienen cafeína, ergotamina en sus compuestos. Ahora hablemos del tratamiento, pues ya sabemos la fisiopatología, ya sabemos que se liberan sustancias inflamatorias, que son los neuropéptidos, se produce la activación del gen 5-HT, que son vasoconstricción, y del gen de serotonina 5-HD, que es vasodilatador, entonces se debe actuar a este nivel. Esto es en la sensibilización periférica. Y a nivel central sabemos que se activa la corteza del lóbulo occipital, luego el tálamo, el sistema trigémino vascular, donde se produce la fase de cefalea. Yo puedo tratar inhibiendo la liberación de neurotransmisores, bloqueando los receptores 5-HTB como ergotamina, bloqueando los receptores 5-HTD como los triptanes o la cefalea con los AINES. Entonces, ante una crisis leve, voy a usar AINES. Y los AINES deben ser a dosis altas. ¿Okay? Y ante una crisis moderada o grave, voy a usar los triptanes. Los triptanes son sustancias o medicamentos que bloquean el receptor 5-HTD. ¿Okay? A nivel central. Entonces, tenemos almotriptán, L-triptán, naritriptán, sumatriptán, solmitriptán. En el país tenemos almotriptán, naritriptán, sumatriptán, esos tres. ¿Okay? Entonces, son muy específicos en una crisis de migraña. Entonces, primero AINES a dosis altas, no mejora, triptanes. Entonces, los AINES a dosis altas serían, la recomendación de las guías es aspirina hasta 1000 miligramos, naproxeno hasta, 2 tabletas de 500, ibuprofeno hasta 1200, recuerden que el ibuprofeno viene de 400, estaríamos hablando hasta 3 tabletas, el diclofenaco 2 tabletas de diclofenaco, el dexketoprofeno, que es un nuevo AINE que se usa mucho, tiene menos efectos gástricos, viene de 25 miligramos hasta 50. Entonces, como ven, es el doble de dosis de los AINES. El problema sería su lesión gastrointestinal que puede producir hasta una hemorragia digestiva. Y si no mejora, triptanes, que pueden ser nasales, subcutáneos, orales. En el Perú solo tenemos orales, no tenemos nasales ni subcutáneos, que son la vía más rápida de control de dolor. Eso sería para la etapa aguda. Y recuerden que asociados a metroclopramida, un antiemético central. Y cuando el paciente ya tiene un dolor crónico, usamos medicamentos que pueden ser antiepilépticos, como valproato de sodio, topiramato, beta bloqueantes, propanolol, metoprolol, antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, venlafaxina y calcio antagonistas como verapamil o flunarizina. ¿Okay? Esos serían las formas de tratar a un paciente con migraña crónica. ¿Cuánto tiempo? 6 meses. Todos los días haya o no haya dolor. Entonces, el tratamiento preventivo no es para dolor, es para prevenir que desencadene una crisis. Entonces, no es como si estuviera tomando un paracetamol, estoy tomando un medicamento que tiene otro mecanismo de acción que va a bloquear la sensibilización central. Y lo que va a hacer es, si un paciente tenía dolor todos los días, tomando un preventivo, va a ser una vez al mes, no es que va a desaparecer. Recuerden que es una enfermedad que no tiene cura, siempre va a tener dolor, pero lo que queremos es que sus dolores sean más espaciados, o si tiene un dolor en la escala del 10/10, ahora tenga un 2, solo con un paracetamol de 1 gramo mejore y no necesite ir a emergencias para un medicamento endovenoso.
Las guías dicen que los preventivos, el más usado a nivel mundial, topiramato, luego valproato de sodio, topiramato entre 50 a 100 miligramos, valproato de sodio de 500 a 100. El problema, los efectos adversos, topiramato baja de peso, problemas de concentración, valproato de sodio produce hirsutismo, pancreatitis, ovario poliquístico y si se embaraza la mujer, teratogenicidad. Por eso es que usamos menos en mujeres y como la mayoría son mujeres, preferimos topiramato. Otros medicamentos, gabapentina, antidepresivos, fluoxetina, amitriptilina, son los que se usan bastante. Sobre todo amitriptilina cuando el paciente tiene insomnio y cambios en el estado de ánimo o tiene una cefalea tensional porque está deprimido, ansioso, se le da un antidepresivo que además controla dolor. Es bastante usado y bastante efectivo. Entonces, este es el algoritmo de tratamiento. Un paciente con migraña crónica, debemos educar y negociar las expectativas. Recordemos que no tiene cura, simplemente vamos a disminuir la frecuencia de ataques de dolor, identificar qué factores han cronificado la migraña, obesidad, maltrato, cafeína, uso excesivo de medicación, cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicio, sueño, control de estrés y el tratamiento preventivo, según las guías, de primera línea topiramato más de 50 a 100 podemos asociar amitriptilina o propanolol flunarizina. Si esto no mejora por 6 meses y el paciente persiste con cefalea diaria, usamos toxina botulínica. La toxina botulínica lo que hace es bloquea los nervios del trigémino en cuero cabelludo, entonces colocamos 32 puntos de migraña en cuero cabelludo a nivel de frente, temporal, occipital y cervical y actúa bastante bien y controla el dolor. Entonces, cada 4 a 6 meses se coloca toxina botulínica, Botox, el más usado. Y si esto no va, ya hablamos de migraña refractaria y ya deberíamos usar anticuerpos monoclonales dirigidos contra el receptor gen activador de calcitonina. Esa sería la forma de tratar la migraña. ¿Preguntas? Ninguna pregunta, todo claro. Todo claro, doctor. Ya, muy bien. Eso sería todo.